cosas para así no te estén viendo actuar bien, ¿no? Como realmente con ética, con valores. Claro. Y bueno, la parte que también recalcó, bueno, a los abogados también, siempre hacen esas bromas con los abogados que no tienen mucha ética. Bueno, hay algunos, ¿no? No todos. Claro, claro. ¿Qué aspecto es el que más te llamó la atención, Nancy? Yo creo que para mí la ética y la moral son fundamentales para todo tipo de profesional y persona, ¿no? Yo creo que si pierdes tu ética y tu moral, ya perdiste todo. Es lo mismo que ha sucedido con con nuestros políticos, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando se destapó todo esto de Odebrecht, de los cuellos blancos, y habían bastantes abogados de renombre que estaban ahí metidos. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que no hay valores ni ética en el Perú con respecto a los profesionales, porque así no te vean qué estás haciendo, tú no puedes ir contra los principios, contra lo que realmente tú sabes que está mal. Y yo considero que eso se ha perdido bastante en el Perú. Está el del Pepe el Vivo, ¿no? Normal, hazlo, porque nadie te va a ver, nadie te va a decir nada. Total, si todos lo hacen. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima que en los políticos, que son la cara más representativa para el Perú, haya eso. Pero el seguir Vizcarra ahora que esos chascos, esta mujer que estaba chateando y le engaña a su esposa, o sea, qué denigrante, qué bajo, ¿no? ¿Dónde está? Pide un permiso al juez para ir a aperturar por su partido político algo y total sale haciendo otra cosa. Y bueno, eso es lo que considero a grandes rasgos. Entonces, qué concepto le asignarías tú, Nancy, a ética? ¿Y qué concepto le asignas a la moral? ¿Los dos? A ver, ¿conceptos son iguales? ¿En qué se diferencian? Bueno, ¿Desde tu la punto de ética vista, son los querida Nancy? valores que tenemos, ¿no? O sea, y bueno, la moral más que todo son las costumbres, cómo te han criado, o sea, la moral es costumbres, normas, lo que tú crees que está bien y está mal, y también lo que está establecido por la sociedad, ¿no? Ok, ya, bien. ¿Y moral? Yo creo que son parecidos. Bueno, la moral son las costumbres también y las normas. Y la ética está relacionada mayormente con los valores morales, ¿no? Que guían el comportamiento humano. Así nos vamos a la definición, cómo es, porque en la ética tú sabes cómo te debes de comportar en la sociedad, es lo que la sociedad te dice, ¿no? Y también, y la moral son las costumbres que tú tienes, lo que en cada sociedad donde tú te has desarrollado, te han inferido, ¿no? Te han dicho qué es lo que está mal. Por ejemplo, mi mamá siempre nos ha dicho a nosotros o yo tengo el concepto claro que nunca, ni siquiera tendría que coger algo de alguien, ¿no? Algo que no es mío, ¿no? Porque está mal. Pero hay gente que, normal, lo agarré, si me dice algo yo le digo, pues que me lo llevé. A mí, o sea, a mí me parece que eso está mal, porque a mí mi mamá me ha dicho desde pequeña, eso no se hace. Pero hay otros que no tienen ese concepto. Eso es lo que... Sí, me parece interesante. Sí, claro que sí, Nancy. Muy bien, muy bien. Esa es la percepción de mi querida Nancy respecto a la visualización del vídeo de Miguel Ángel Cornejo. ¿Qué percepción tuvo, por favor, Jorge Armando Gonzalo Villavicencio?
¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eh, Jorge? sí, doctora, bueno, en el video se ha mostrado también lo que es la ética y la moral, ¿no? Más que todo también se ha abordado los temas de eh, los comportamientos que tiene que tener el individuo en la sociedad, ¿no? Como son la honestidad, la puntualidad, ¿no? Que son pilares fundamentales para poder desarrollarse en la sociedad, ¿no? Asimismo también, bueno, la ética viene a ser más que todo la ética me parece que es el estudio de la moral, ¿no? Y la moral es cómo nosotros nos comportamos dentro de la sociedad, ya que cada sociedad tiene, digamos, un determinado, digamos, una escala valorativa ¿no? De valores, valga la redundancia, ¿no? Como puede ser la puntualidad, honestidad, el respeto, ¿no? También se subrayó la parte de tratarse, ¿no? De tratar a los demás como queremos que nos trate también a nosotros mismos, ¿no? Más o menos ese es mi aporte, doctor. Ya, ok, me parece bien, Jorge, ok. A ver, otra percepción, Yanela, ¿qué dice Yanela? Sí, bueno, el video nos habla, ¿no? Como ya lo he mencionado, sobre la ética y la moral, ¿no? Bueno, lo que he podido apreciar, lo que nos explica en el video, es que, bueno, la ética es de uno mismo, ¿no? Nace de la interioridad de uno como persona, ya que eso también va a depender de cómo nos han criado, ¿no? De los valores que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, tanto personal, decían, ¿no? Y como profesional, ¿no? Y es de nuestra propia elección, ¿no? Ya que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que puede dañar a las otras personas y lo que no. Entonces eso va a depender de uno mismo. Y bueno, sobre la moral, ¿no? Nos decían que bueno, está regido eso por la sociedad misma, ¿no? Ya que, bueno, es un conjunto, ¿no? De normas que, que nacen dentro de la sociedad, ¿no? Y, y esto, y esto va a influenciar en la conducta, pues, de todas las personas, ¿no? Eso básicamente, doctora. Ok, ok, ¿alguien más que quiera aportar? A ver, Jordan, ¿algún comentario, Jordan? Sí, doctora. Sí, querido, lo Eh, escuchamos. en el video yo he podido, digamos, percibir algunas características que ha tomado el expositor como los valores, pues, ¿no? Que debemos respetar a las demás personas, ser solidarias, pues, ¿no? No debemos aceptar la injusticia. Cumplir, digamos, los compromisos que tengamos con la sociedad, ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Eso es lo que yo he podido percibir, doctora. Y cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de moral, respecto al rol que nos va a tocar en nuestra condición de conciliadores, ¿qué te inspira eso, Jordan? Que tenemos que estar bajo la mirada de lo justo, pues, ¿no? Es no irnos, digamos, en la toma de forma ilegal. O sea, hacerlo como la ley lo manda, siempre por la vía más confiable. Ser, digamos, respetuosos, digamos, con nuestra profesión, con nuestra especialización como conciliadores, bueno, dejar bien en alto que los conciliadores somos firmes, que no titubeamos ni nos tambaleamos, que es lo que vamos a dictaminar dentro de un acuerdo se va a respetar, pues, ¿no? ¿Y qué te inspira a hacer esa reflexión si nosotros comparamos del por qué el sistema judicial está en crisis? ¿Qué te inspira eso? ¿Y por qué la mirada a esta solución extrajudicial de los conflictos, Jordan? Correcto. Lo que sucede, doctora, que digamos, a ver, si nos vamos en una mirada en la parte judicial,
hay muchas, digamos, muchas manos que intervienen, sea por, digamos, una parte pueda tener más economía que la otra persona, entonces pago y me solucionas el problema en lo judicial. Mientras que en la conciliación no hay digamos, ese arraigo de que tú me vayas a dar y yo te voy a favorecer. No, aquí es compartido, tanto parte A como parte B van a acordar ellos mismos y yo no voy a intervenir porque me pagaste o porque me caes bien o porque te que considero más. No, aquí es como que más tajante, doctora. Ya, ok. ¿No te inspira algún comentario reflexivo tal vez respecto a la corrupción? ¿Por qué hablamos de la crisis del sistema judicial en el Perú? ¿Por qué? A ver, Hablar de la corrupción, doctora, es explayarnos bastante porque, digamos, todo el sistema judicial está corrupto por dinero, pues, doctora, ¿no? Por intereses propios de cada uno. Jamás van por los intereses de la sociedad. mm, Doctora, adelante, sí, Daisy, ya estaba esperando decir, Daisy, what do you do? doctora, buenas tardes, compañeros. Sí, si bien es cierto, el Poder Judicial o los administradores de justicia del Poder Judicial han perdido credibilidad justamente por ello, ¿no? Por la corrupción. Es por eso que la mayoría de personas dicen, bueno, ya saben que mejor, como dicen el dicho, no, mejor vale un mal arreglo que un buen arreglo, creo, algo así. Entonces, es por esa razón que los señores, este, prefieren, o sea, terminar su conflicto en un centro de conciliación que irse a la vía judicial donde demora años, que si es que la otra persona tiene mayor economía, entonces va a contratar a los mejores abogados y etcétera, ¿no? Entonces, en la conciliación no se ve ello, ¿no? En la conciliación cada uno se defiende de manera propia. eh, si desean, traen a sus abogados, si no, no. Y entonces ahí es donde que ellos prefieren arreglarte de la mejor manera. Ahora, si lo relacionamos con la ética, sí, si bien es cierto, en el video nos mencionaba de la diferencia entre ética y moral. La ética tenemos que definirla algo, o sea, lo bueno y lo malo. En cambio, la moral es totalmente obligatorio. ¿Por qué? Porque viene de parte de la sociedad. Entonces nos mencionaba ejemplos de otros países que en ese país no estaba, estaba prohibido comer tal producto. Entonces eso era obligatorio, no comer ese producto. Entonces ahí estamos viendo la moral, a diferencia de la ética, ¿no? La ética ya depende de cada uno, que si sabe definir lo bueno y lo malo. Ese es mi comentario. Me parece muy bien, está muy bien, querida, está muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar para que podamos, bueno, iniciar esta tarde de reflexión respecto a la ética, chicos? ¿Y por qué hablar de ética? Si acaso es pertinente también enfocar la honestidad. ¿Y qué es para ustedes la integridad? ¿Es lo mismo hablar de integridad, honestidad, ética, moral, chicos? A ver, integridad. ¿No han escuchado? Puede ser honesto, pero no es íntegro. Oh, ¿eso qué implica? Ok. A ver, chicos, ¿alguien más que quiera comentar? ¿No? ¿Qué dice Edinson? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, querido? ¿Cómo le va? Bien. Yo estaba pensando justamente en algo que me comentaron. Por ejemplo, una señora fue a un centro de conciliación y prácticamente, según lo que me logró comentar, es que una de las partes conocía al conciliador y la obligaron más o menos a firmar un acuerdo que ella no estaba tan segura de que de que le era beneficio para ella, ¿no?
pero como tenía desconocimiento y también como no fue con un abogado ni nada, ni una persona que lo acompañara, firmó, ¿no? Entonces ahí podemos ver el planteamiento de la ética y la moral de repente como conciliadores, que a veces tenemos que actuar con eso, ¿no? Con los principios que la misma conciliación da, ¿no? Entonces, si sabemos que vamos a actuar en forma imparcial, entonces no estamos actuando ni con la ética ni con la moral, ¿no? Entonces tenemos que ir por ese camino, ¿no? De la imparcialidad y de los principios como son la ética, que es, como lo dijo ya uno de mis compañeros, nace de tus valores y todo, ¿no? Y la moral de las normas, ¿no? Ahora, lo que yo también me estoy preguntando ahorita es, por ejemplo, para algunas sociedades, como también lo hablaba el video, hay algo que moralmente puede ser bueno para nosotros, pero para otras sociedades puede ser malo, o al revés también, ¿no? Por Claro. ejemplo, no sé, en otras sociedades, tener, ¿cómo se llama? Más mujeres o más parejas, Cosas. es, claro, varias esposas es moralmente bueno para ellos, ¿no? Pero Posible, para nosotros es moralmente malo, ¿no? no Porque es no permisible, ¿no siguen. es cierto? No es una Claro. conducta. Ajá, es una O, conducta reprobable, ¿verdad? Ok, sí, claro. exacto. O también acá mismo en las costumbres, ¿no? Si tú te vas a pueblos más al fondo, indígenas, ellos acostumbran a tener una intimidad a edad más cercana, perdón, a edad de 13, 14 más o menos, ¿no? Entonces, y en cambio, para alguien que vive en una ciudad, Para la urbe, no, ¿no? Claro, no es aceptable, ¿no? Entonces, es ok. eso, ¿no? Doctora. Sí, claro, Edison. Muy bien. A ver, chicos, ¿y qué les pareció el otro vídeo comentado? ¿Lo vieron? ¿Sí o sí? ¿Lo vieron el vídeo comentado, chicos? ¿O no? Nancy, ¿lo vieron? Doctora, yo sí lo vi una parte, o sea, vi una parte porque a veces se quedaba congelado el video y luego se Qué volvía. raro, qué raro, chicos. A ver, vamos a pedir, quiero que esto lo analicemos, a ver, porque aquí hay conjeturas, ahí hay ejemplos, para que luego esto podamos llevar a nuestro campo. A ver, comparta con nosotros el segundo vídeo, por favor. A ver, se encuentra el angelito. A ver. Se ha ido al cielo el angelito. ¿Dónde se fue, señor? Creo que se fue a tomar los sagrados alimentos, me da la impresión. A ver. Claro, chicos, y es que para muchos, aparentemente, la ética y la moral son dos conceptos iguales, que implica, por ejemplo, la forma de ser, la costumbre, el carácter, el temple, qué sé yo. Siempre decimos, oh my God, feísimo, no me contesta. Pero bueno, chicos, acá tengo, a ver, deseo. Inclusive, por ejemplo, ambos términos tienen una procedencia. A ver, un segundo, por favor. Ok. Ajá. Ok. Vamos acá. ¿Y sabes que Internet es la solución para Abelito, por favor, trata de compartir con nosotros el segundo vídeo, por favor, pero de inmediato. Por eso
No lo han captado, nada. A ver, por favor. Lamentablemente se quedaron en el limbo, por favor. Pásalo el segundo vídeo. Sí, por favor. A ver, por favor. Okay. A ver, decía, chicos, a veces creemos de que la ética y la moral, si bien es cierto que ambos términos, decía, tienen los mismos tipos de raíces de origen latina, pero eso no implica definitivamente que ambos términos sean iguales. Cierto que la ética, por ejemplo, viene a ser el conjunto de normas, el conjunto de valores, ¿de acuerdo? Pero aplicados a todo un grupo humano, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos mismos valores, este mismo, digamos, conjunto de normas, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de moral, ¿ok? Son aplicados a reducidos grupos de personas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de normas, por ejemplo, implementadas en el club, por ejemplo, regatas. En el club, por ejemplo, deportivo universitario de deporte, etc., señores. O vamos a una iglesia católica. Como en la profesión. O vamos a una iglesia, por ejemplo, a ver, bien, luego conversamos, chicos, a ver, por favor. Vamos, concéntrense, por favor. Las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesión contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, la ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir, y desde un punto de vista académico es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad,
las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional, un ejemplo con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están en otras regiones del mundo, creencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decir que el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos. Proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el jurar al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta. Consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo. Y de influencia grecolatina, la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris, y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria,
nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos. Y en ambos casos fueron presos. O en la guerra de no mentir, a menos que se trate de una y desalineada a una persona desanimada que tiene mente aceptada. Decir buena cita a una enfermedad aunque la persona se sienta terminal que va a mejorar su mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más de propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas al encontrarse en un templo religioso nuestra. Ok, chicos. Ok. Creo que es pertinente ok, a ver, bien. Ok, perfecto, chicos. Es pertinente, por ejemplo, conocer estos enfoques desde diferentes perspectivas, desde una percepción netamente, por ejemplo, académica, respecto al rol que otrora Miguel Ángel Cornejo cumplió, digamos, ante la sociedad, cómo generó precedentes, no solamente con los hechos, sino también con los dichos, como los daba, por ejemplo, en las conferencias, generaba prácticamente como todo un contexto humano, ¿no es cierto?, de entonces, pudo captar que sus mensajes tenían una profundidad de valores, ¿verdad? Escuchar a Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, con el tema de la honestidad, implica observarlo a él, ¿ok?, en todo el contexto de la palabra, que es un ser humano ético. ¿Ético en qué sentido? En su expresión, auténtico en el abordaje. Es como si la ética para él fuese algo intrínseco. ¿Qué implica algo intrínseco, chicos? Algo que esté engarzado con nosotros, algo que sea natural, porque como lo que decía alguien de ustedes, por ejemplo, ok, yo tengo esta estructura ética por formación. Alright, ¿eso qué significa? Que siempre mi conducta va a estar ponderado en base a ese conjunto de valores, a ese conjunto de normas que han sido la premisa de mi actuar desde cuando observé que será una sincronización
organización del modo de vida de mis progenitores, de mis padres, ¿verdad? Ellos han tenido que inyectar en nosotros, desde cuando estábamos seguramente muy pequeños, el tema ético, del buen comportamiento, de qué es lo que realmente hemos aprendido a valorar, lo bueno de lo malo. ¿Qué implica eso? Todo ello, chicos, es ética, ¿verdad? Entonces, chicos, la ética, como podrán entender, es toda una concatenación de normas, de valores, de costumbres, de conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar en cada circunstancia, en cada coyuntura. Y es que por eso seguramente hay sectores dentro de la sociedad que hacen una especie de reconocimiento, porque tenemos algo realmente que compartir con ese entorno, porque probablemente generemos una especie de esquema de vida digno de imitar. ¿De acuerdo? Si eso es ética, chicos, ¿qué implica la moral? La moral es algo más específico. No es toda una estructura, es algo más específico, siendo también un conjunto de normas, de valores, pero estas son mucho más precisas. Son generalmente de, sectores humanos, ¿no es cierto?, que desarrollan diferentes actividades. Por ejemplo, las normas que se implementan en este club denominado Club de Leones, por ejemplo, ok, las reglas de conducta son estas, nos están diseñando, ¿no es cierto? Entonces, esas normas rigen entonces en el contexto de ese club que tiene fines y objetivos. Y para el cumplimiento de dichos fines y objetivos y la proyección de este club de leones, por ejemplo, a la sociedad, ¿no es cierto?, las personas que se involucran, que se insertan en ese tipo de organizaciones, por ejemplo, cuya filosofía puede ser de ayuda a los sectores más vulnerables con la pobreza, evaluemos, ponderamos, cierto, no cierto, ok. Entonces, hay precisiones, hay aspectos mucho más detallados. ¿Me dejó entender, chicos? Por ejemplo, ok, estamos en nuestra condición, por ejemplo, de estudiantes en una determinada universidad. Ok, ahí hay que ir. Reglas de conducta, puntualidad, por ejemplo, en cada materia, solamente se ingresa exactamente a las 8 de la mañana. Well, ok. Todos deben estar 5 para las 8. Pero bien, empezamos a las 8. Pero mire, bueno, hagamos una especie de negociación interna con ustedes. Vamos a otorgar 5 minutos de tolerancia en cada ocasión de reunión en mi materia con ustedes. Por lo tanto, ¿qué estamos precisando? Normas de conducta para esa específica, digamos, materia que estamos desarrollando. Y esta no puede estar por encima, ojo, de las normas que rigen seguramente a la disciplina, a la conducta y muchísimos aspectos de lo que es la función que cumple dicha entidad académica en relación a la sociedad. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos especificando, precisando más. Entonces, si esto está mucho más claro, ética y moral, costumbres, bien, forma de ser, apego, etc. Pero, ojo,
estamos entendiendo que uno es mucho más macro, digamos, ético. Ética, macro, grande, enorme. En tanto que la moral, más específico, más detallado. ¿Se dan cuenta, chicos? Ese es el rango de la practicidad de este tema denominado ética versus moral. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer esas comparaciones? Porque muchos creen de que es lo mismo. No es lo mismo, chicos. Tienen algún tipo de precisiones. Sin embargo, están obviamente enmarcados en cuanto a valores, definitivamente. Entonces, ¿y para qué hablar de estos temas cuando realmente estamos ingresando al módulo 8 de la ética en la conciliación? Es que hablar de la ética en la conciliación, chicos, implica no solamente la ética, cómo vamos dosificando los conocimientos, compartiendo información en nuestra condición de capacitadores. La manera cómo es que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú ha podido, involucrar, probablemente con una serie de evaluaciones propias, para que alguienes estemos delante de ustedes, por ejemplo, hoy, por la modalidad virtual, ayer en forma presencial. Obviamente que para poder aceptado, admitido, desarrollar estas capacitaciones que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había paralizado, por ejemplo, todo el año 2020, hasta inclusive la primera quincena del año 2021, ha tenido que pasar por una serie de disquisiciones, inclusive, de reacciones. ¿De quiénes? De los operadores de la conciliación, de los operadores de la negociación, de la mediación, del arbitraje, como parte de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Cierto que el país estuvo paralizado. Sin embargo, paulatinamente, en educación, por ejemplo, se estuvo retomando con algunos aspectos protocolares, ¿no es cierto?, el desarrollo de las actividades. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos seguía paralizado. Por lo tanto, ¿qué hicieron ante, digamos, una reunión dialogante de parte de todo el sector de los operadores, por ejemplo? En este caso, recuerdo de parte de los capacitadores a nivel nacional, hubo una especie de memorial, si se quiere, de carácter virtual. Por lo tanto, haciendo una serie de disquisiciones de la ausencia de esta herramienta denominada conciliación para poder resolver la gama variante de conflictos que se estaban presentando en la sociedad, fruto de la pandemia, chicos. Y nosotros como organización, como institución, estábamos fuera. Por ahí no se había previsto ni siquiera retomar las capacitaciones, menos estaba operándose el tema de los centros de conciliación, porque estaba prohibido por una serie de conceptos. Nadie quiso realmente coger, como alguien diría, el tropo de las astas, tomar decisiones, hasta que realmente, tuvo que iniciar el Ministerio de Justicia, admitiendo, que había una vasta necesidad de seguir preparando, capacitando a los conciliadores. Muchos de ellos estaban buscando actualizarse, otros querían realmente conocer para manejar los procedimientos conciliatorios. Es por eso, entonces, que ha tenido que evaluar el Ministerio de Justicia del total, digamos, de la población de capacitadores, qué sectores podía maniobrar esta metodología de enseñanza por la modalidad virtual. Porque no todos estábamos capacitados, obviamente, para hablar del tema metodológico. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Qué sé yo? Entonces,
qué instrumentos podía justificar de que X, Y, Z persona podía programarse en determinado, por ejemplo, curso ya programado, ¿ok? ¿Cómo se estaba evaluando? ¿Cómo se estaba llegando? Porque la vulnerabilidad ética era lo siguiente, que el capacitador, sin conocer la metodología de enseñanza por la modalidad virtual o sin tener mayores precisiones, pudo haber admitido desarrollar los cursos por la modalidad virtual. Por lo tanto, no era ético ese manejo, no fue prudente, ¿ok? La aceptación del capacitador sin que per se tuviese esa calidad de ética de decir si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. ¿Hasta qué punto podía manejar, por ejemplo, el tema? No, tal vez a profundidad, carambas, las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, bajo esa premisa, en forma muy paulatina, empezó a retomarse las capacitaciones a partir de mediados del año 2021, enero, chicos. Entonces, hasta ahora seguimos desarrollando por la modalidad virtual. Entonces, sin embargo, ya se nos dijo que es probable que ya los próximos cursos puedan ser tal vez los últimos por esta modalidad. Y es que, chicos, con rigor, hay que admitir lo siguiente. Esta alternativa creo que llegó para quedarse también. ¿Por qué? Cierto que todo el mundo, y somos conscientes, no es lo mismo la enseñanza virtual que la enseñanza, digamos, presencial. Tiene una serie de ventajas. Pero si hablamos de ventajas, chicos, el tema de la economicidad por la modalidad virtual es enorme. ¿De qué manera? Por ejemplo, chicos, si ustedes estuviesen estudiando por la modalidad presencial, de donde están domiciliando, de donde están viviendo, por ejemplo, hasta trasladarse al lugar de la sede del centro de formación que está promoviendo estos cursos, va a implicar utilizar medios de transporte, pasajes, ¿no es cierto? Por ahí, a lo mejor vivimos en lugares bastante distantes y tenemos que hacer todas, digamos, los esfuerzos para poder estar en el momento, en el horario preciso. 8 de la mañana. 5, 10 minutos de tolerancia en el peor de los casos, porque este es un curso para adultos, ¿no es cierto? Por ahí. Y por lo tanto, hay que tener en consideración ciertas pausas. Por eso es que ustedes verán, tenemos pausas de 15 minutos en la mañana, 15 minutos por la tarde, y hay un espacio, digamos, dedicado a compartir los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es metodología para llevar a cabo este curso. Pero más allá, chicos, hay personas que se trasladan, por ejemplo, en una determinada región a la zona urbe para que pueda desarrollar estos cursos. Pasajes con una conexión de 8 horas, por ejemplo, ida y de retorno. How much? ¿Cuánto es eso? ¿Okay? Luego, hospedaje, ¿por qué? Porque el angelito, la angelita se queda esa noche y tiene que hospedarse en algún lugar. No se va a quedar en las inmediaciones del centro de formación, ¿no es cierto? Ok, alimentos. ¿Se dan cuenta? Prácticamente se duplica la inversión por la modalidad presencial, chicos. Entonces, ¿es ético decir esto? Claro que para quienes realmente, residen en las zonas próximas al centro de formación, seguramente les es mucho más beneficioso tener que trasladarse y desarrollar los cursos de preparación, de formación para ser los próximos conciliadores en forma presencial. Y que en forma presencial es otra la metodología, chicos.
intentado, por ejemplo, algunos aspectos complementarla por la modalidad virtual. Pero en este grupo, por ejemplo, no funcionó mucho. Tuve un grupo, chicos, ha sido el curso que programé a partir del 27 de noviembre, diciembre, hasta, creo que fue la primera semana de febrero. Chicos, hubo una interacción de grupos donde intervinieron, por ejemplo, estudiantes de España, estudiantes de Brasil, estudiantes de Italia, chicos. Y había una mixtura enorme, créanme, qué exquisitez. Tenía mucha población de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, de Tana, de Moquegua, de Pucallpa, señores. Obviamente de Lima y de diferentes jurisdicciones territoriales del territorio peruano. Junín, Huancayo, estaba Satipo, Selva Central, estaba Jaén, señores. Oigan, qué mixtura. Pero no solamente eso, chicos. Hubo otra presencia. Un sector numeroso de jubilados, oigan. Un sector numeroso de, oigan, tuve, ¿cuánto? 14 oficiales activos del ejército, con los rangos de capitán, mayor, coronel, qué sé yo. Uy, coronel tal, un momentito estamos, esos rangos nos olvidamos un momentito. Acá, entonces, tenía sacerdotes, tenía, jueces, oigan, había fiscales, estudiantes, amas de casa, había simplemente mis amigos, esos obreros que dijeron, yo quiero ser conciliador porque realmente quiero prepararme. ¿Por qué a todos los conciliadores le dicen doctores si realmente no son abogados? Entonces había que hacer una especie de precisión. Es que hay una mala praxis en Perú. Asignamos el cliché de doctor a todos los abogados. Y ya saben que eso no es real. Ya saben de qué. El grado de doctor es fruto de estudios sucesivos. Para propender a ser doctor, primero tenías que decir, magíster, maestro, como en Perú, ¿de qué campo eres? Pero en realidad, en Perú, a partir inclusive del séptimo ciclo, ya están los muchachos, doctor, la doctora, qué sé yo, y a veces uno los fastidia. Oiga, ¿doctores de qué? ¿De las ciencias ocultas? Un poco fastidiando, en forma rimbombante. Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? El manejo ético, ¿qué implica? Acceder, admitir el desarrollo de un determinado contingente de grupo humano con objetivos específicos, conlleva conocimiento, precisión, y no por una expectativa económica, chicos. Así que nadie hoy está, con una liquidez abierta. Hay una dificultad enorme. De ahí que este gobierno realmente de Castillo, por ejemplo, está dejando casi las cartas abiertas para tener acceso a los fondos de las AFP, por ejemplo. ¿Ok? Inclusive ya a los recursos de la ONP, del CTS ni hablar. Entonces, chicos, ¿eso es un manejo ético? ¿Qué secuela va a traer en el corto plazo seguramente? Necesitamos con prioridad cubrir las necesidades básicas, la alimentación, la educación. Pero, ¿cómo se está velando para alguienes que tienen, por ejemplo, asegurados el aporte mensual a las AFP? Implícitamente genera el derecho a la atención en el seguro social, vale decir, en salud, por ejemplo. Si tú liquidas tus fondos, perderás, obviamente, tácitamente, tu derecho al seguro. ¿Quién va a cubrir eso? ¿Será que también serás parte del CIS? ¿Qué
aplica el CIS? ¿Has evaluado el CIS? Es decir, es toda una secuela de los manejos muchas veces antiéticos, porque de por medio no se está velando de las consecuencias que traerá consigo la toma de decisiones en el contexto nacional. ¿Okay? Ya en plena pandemia, por ejemplo, se ha sincerado que la infraestructura física, la infraestructura humana en el sector de salud es precario. Cierto que seguramente por la necesidad ha tenido que implementarse, ha tenido que, digamos, invertirse. Sin embargo, es tan incongruente, es tan antiético, chicos, es inmoral en otros términos. De cómo es que un país que tiene liquidez, recursos, señores, cuando las regiones, por ejemplo, debían de haber previsto la dotación física, humana, de hospitales, de clínicas especializadas, qué sé yo. Toda esta necesidad explotó en el rostro de los peruanos, porque debido a esa falencia es cuando se produjo una cadena de pérdida de vidas humanas. Pero en esta hubo complicidades de los gobernantes de turno, como por ejemplo hay alguien que decía, yo no sé, tan antiético es la decisión de la que fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, cuando hubo un requerimiento, una denuncia sobre, este tema fue genocidio, en la cual incurrió Vizcarra. ¿Vizcarra en qué sentido, señores? Porque gracias a la inhumanidad, a la conducta antiética de este individuo, que todo lo vio manejo de recursos para sí mismo y su entorno. Obviamente, habiéndose asegurado la autoprotección de él y su entorno, permitió que al país no ingresara en forma oportuna esas vacunas, chicos, que ya inclusive habían donaciones, pero como este delincuente quería realmente negociar con empresas, simplemente pospuso, bloqueó el ingreso hasta de las donaciones. Por eso es que, señores, se dice, Ábalos, Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, nunca debió de haber rechazado esa denuncia, que en este momento debió de haber permitido de que Vizcarra esté pululando en la cárcel por genocidio. ¿Qué cantidad de fallecidos peruanos este individuo ha generado? ¿Y por qué está hoy orando gracias a quién? Entonces, la pregunta inmediata es, la toma de decisiones en el Perú de los diferentes gobernantes de turno ha estado basado en la ética? ¿El manejo de la pandemia ha sido ético? Entonces, señores, por ahí el tema. Ahora, si ese es un tema macro, vayamos al manejo ético del quehacer de gestión en el MINSA, en el salud, todos ellos en este momento investigados por malos manejos. ¿Ok? Ahí podemos nosotros evaluar si tuvimos autoridades que tenían un criterio, digamos, ético, o es que simplemente en plena pandemia
siguieron capturando ilícitamente los recursos de todos los peruanos y desviaron para sus arcas? Acá ya no nos hemos preguntado, señores, ¿por qué es que muchísimos trabajadores en el MINSA y particularmente en el salud, por ejemplo, so pretexto de que ya tenían cierto promedio de edad, simplemente pidieron licencia y con goce de haber, señores? Y obviamente que para poder incorporar otro recurso médico, ¿ok? Para poder suplir la ausencia de esa persona que pudiendo haber sido parte del equipo que enfrentaba la crisis sanitaria de la pandemia, chicos, simplemente se duplicaba, se triplicaba los recursos. Malos manejos, chicos. Entonces eso pasa, por ejemplo, a ver, el médico como profesional, ¿no es cierto que hace un juramento hipocrático? Así se llama. ¿Cuántos han manejado con un criterio de hipocresía esta pandemia? O de pronto, cuando ya todo el mundo se vacunaron, por ejemplo, o los angelistas retornaron. Pero esto, señores, debería de ser investigado. Porque es que esos recursos pudieron, váyanse muy bien, licencia sin goce de haber, chao, tú quieres protegerte, vas allá, pero acá, en tu reemplazo voy a poner a alguien. Por lo tanto, para que hagan frente como equipo humano, que evite muertes múltiples, chicos. Entonces, ¿quién investiga? ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Será ético el manejo también de la Contraloría, de la Fiscalía de la Nación? Oigan, es todo un conglomerado de roles que muchas autoridades no sabemos aquilatar, que si eventualmente, si circunstancialmente nos adjudicaron un determinado cargo, lejos de decir muchísimas gracias, me van a remunerar en una cuantía X, Y, Z y voy a carambas, redituar, justificar esa remuneración con una buena gestión, buena decisión. ¿Cuántos lo hicieron? Entonces, Perú, chicos, sigue siendo un país, lamentablemente, plagado de corruptos. Por eso es que se dice, acá, ¿por qué hablamos de la crisis del sistema judicial? Involúquense un poquito los que están ya en el campo de derecho, chicos. A lo mejor son parte de los juzgados, de las fiscalías. Pregúntense y respóndanse, ¿qué estamos haciendo para poder, desde adentro, cambiar esa imagen? ¿Cuál es el grado de nuestro aporte? Miren, chicos, hoy por hoy, por ejemplo, en este gobierno, tantísimas improvisaciones, personas que no tienen ningún perfil para cada cartera ministerial, chicos, tomando decisiones. Angelitos que en su vida seguramente ni siquiera dentro de su entorno del manejo, por ejemplo, de un grupo de vacunos, pudieron haber dosificado la calidad, digamos, de alimentación a esa cantidad de rices para darle una calidad de vida y por ende dosificar al usuario esa calidad de producto. Entonces, chicos, la crisis de valores, la crisis del manejo ético en el país está por doquier. A veces, chicos, en plena pandemia,
salieron los violadores. Los violadores, ¿qué? Aprovechando, ¿ok? ¿Cómo es que los ciudadanos en el Perú estábamos enclaustrados ante el pánico de las muertes? ¿Ok? Fueron muchísimas criaturas, niños, niñas, jóvenes, adultos, qué sé yo, de violaciones de su propio entorno familiar. ¿De qué ética podemos ufanarnos cuando todo nos explota en el rostro? Que es una vergüenza realmente. ¿Cómo nos ve como país del exterior? ¿Cómo ven a Perú? Oigan, a diario son los cambios casi, juramentaciones de nuevo equipo, digamos, de gestión del gobernante de turno. Pero tantas son las imprecisiones, más de lo mismo, alguien diría. Entonces, ¿qué falta? ¿La dosis ética? ¿La dosis de valores? ¿La dosis de moral? ¿Qué falta? Cuidado. No vaya a ser de que haya una especie de paralización del concepto del manejo ético de la sociedad. No hay una reacción de confrontación ante tamaño escándalo que se viene produciendo en los diferentes sectores, señores. Y el mutis es anuencia. El silencio es aceptación. No decimos esta boca es mía. ¡Wow! Escándalos tras escándalos. Y no nos estamos preocupando, por ejemplo, acá, que Perú es un país, sí, por lo menos todavía hay para un mediano plazo seguramente, y con algunas restricciones a largo plazo, recursos naturales. Pero que esos recursos naturales, si no se sabe preservar, también seguramente que va a generar riesgos de altísimo nivel. ¿Dónde está el soporte de las reservas en el BCR? ¿Se tiene, no se tiene? ¿Cuánto se tiene? ¿Quién sincera esto? Chicos, eso es manejo ético, basado en la moral organizacional, institucional. Por eso es que, si hablamos, chicos, de la conciliación, oigan, ¿quiénes están preocupados por una real preparación? ¿Quién es el que se están sacando la vuelta? ¿Quién es el que se escabulle? ¿Quién es el que con el facilismo están propendiendo seguramente con argumentos, con justificaciones de mil naturaleza? Ok, me enfermé, me pasó esto, me pasó aquello, ok, bien, chao. Wow, eso ya es tuyo. Pero mira, ¿qué haces? ¿Qué haces dosificando, concatenando, cuando es un escenario donde hay flaqueza de valores? Entonces, chicos, si nosotros vamos a nuestro rol como conciliadores, oigan, hablamos no solamente del estudiante como potencial conciliador, que puede también proyectarse como potencial capacitador, como potencial director de los centros de conciliación, como potencial ejecutivo, presidente ejecutivo, qué sé yo, de las asociaciones, de las organizaciones que van a generar los centros de formación, chicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está ese manejo ético? Si las reglas de partida son para todos, y vamos, por ejemplo, ¿cómo es que prima mucho la mitomanía? Oigan, se ha hecho de la mitomanía como una práctica abierta, ¿de acuerdo?
Y nosotros ya sabemos, ok, va a decir esto, va a decir aquello, o, guau, ¿qué haces emplazando? Si te estás yendo contra la corriente. Por lo tanto, chicos, no es que es todo frustrante, no es que todo esté por el perdido. Les he dicho a ustedes, chicos, que se están preparando para constituir la nueva hornada de conciliadores profesionales. Pero tómenselo esto con responsabilidad, tómenselo esto con absoluta ética. Y lo ético es, lo primero que tengo que admitir es asimilar mi condición de estudiante. Que en esa dinámica seguramente todos, laborando en diferentes sectores, para canalizar los recursos que nos permite seguramente cubrir nuestras necesidades, para financiar nuestros retos de preparación, chicos, muchos de nosotros redoblamos esfuerzos. Y eso realmente es digno de resaltar. Pero hay otros que se están metiendo, les dije, autogoles. El hecho de que, por ejemplo, esta tarde solo tengamos 14 personas. ¿Qué implica eso, chicos? ¿Dónde está el resto de los feísimos? ¿Dónde está el resto de las feísimas? ¿Por qué están ausentes? Ok, chicos, es dolorosísimo admitir este tipo de imprecisiones éticas. Entonces, la interrogante siempre va a ser, ¿manejarás con un criterio ético? Si tú realmente no estás preparándote éticamente, el manejo ético de mi preparación también es, oiga, yo quiero ser exquisito, exquisita. Mañana, cuando yo me acredite como conciliador, como conciliadora, que todos lo noten, que soy sin que yo lo diga, porque estoy inyectando, oigan, a mi software, a ese valor intangible, toda esa concatenación de conocimientos para que yo brille como conciliador. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Creo que muy pocos, pero de esos pocos, a mí me agrada, chicos. Están muchos reforzándose. Reitero, vale la pena en todo caso. Anteriormente yo tenía reuniones, por ejemplo, este es el grupo más endeble, chicos. Generalmente estamos casi fluctuando en 22, 25. Cuando generalmente yo tenía 38, 39. No había ausencias, pero qué bien. Mucha disciplina en los jubilados, mucha disciplina en los sectores castrenses. No les digo, chicos, esos 14 angelitos del ejército. Señores, los primeros en hacer los trabajos, en intervenir, en conectarse, qué sé yo, y pidiendo las dispensas. Si en ese horario pertinente podían preguntarme porque están en duda de esto, están leyendo, están ampliando, están visualizando tales o cuales vídeos. Acá, muy poco. Reitero, sí que estamos trabajando, chicos, pero estaremos poniendo bien de nuestra parte. Eso ya es cuestión de autoevaluación de cada uno. A lo mejor hay muchos que están manejando su preparación con la absoluta ética, well, con la respectiva moral, well, perfecto. Los hechos, los resultados, ustedes lo van a ver en el campo de la práctica, chicos. Ok, entonces, chicos, en primer término, la dosis del manejo ético de la conciliación es aquella forma especial de cómo es que, en primer término, ¿no es cierto?, clasificamos nuestros valores para que podamos inyectarle, ¿ok?, los conocimientos que tenemos que dosificar. La ética, con lo cual, por ejemplo, vamos preparando una u otra
metodología, una combinación para que también tengan acceso a ella, considerando de que los fines de semana para muchos es una tarea súper recargada, porque el gran porcentaje de ustedes también dice que laboran los días sábados y algunos hasta los domingos, pero se va a ir, así es la vida, chicos, finalmente. ¿Ok? Entonces, ahora, hablar de la ética también, por ejemplo, es hablar con precisiones de que el conciliador, chicos, lo primero que tiene que dosificar a su software es la conducta de la imparcialidad, que es un principio de la, digamos, de la conciliación, pero que luego tú te vas a comprar el pleito de inyectarlo como parte de tu valor intangible. ¿Eso quiere implicar? Que vas a ser totalmente imparcial en el manejo de todas las cosas que tienes que hacer, ya sea en tu condición, digamos, de hija, de madre, de profesional, de docente, de todas las actividades que desarrollas. Porque ella va a ser la consonancia con la cual vas a manejar los procedimientos conciliatorios. No puedes apartarte de algo que tú vas a decir. ¿Está claro? Entonces, poco a poco, la imparcialidad como parte del principio ético de la conciliación, tienes que permitir que pase a ser parte de tu valor intangible. Así como lo vas a hacer con el tema de la imparcialidad, chicos, all right? De la misma manera lo vas a hacer con el tema de la confidencialidad. Aprender a ser confidente, chicos. ¿Qué implica esto? Seguramente que alguien les han dicho y nos dicen, papá, que hoy está en el cielo, chicos. Papito lindo, desde cuando nosotros estamos pequeños en las sobremesas, solía decir, por ejemplo, que hay que generar confianza con nuestra propia conducta, desde cuando somos babies. ¿Right? Como por ejemplo, sabía decir, ¿qué implica eso de la confidencialidad? ¿Qué implica ser confidente? Mucho en esa edad, alguna vez de 7, 8 años, ¿qué implica? No teníamos la cosa clara, pero luego nos decía, lo que tu mano izquierda hace, que tu mano derecha no sepa. O viceversa. Lo que tu mano derecha hace, que tu mano izquierda no sepa. ¿Qué implica esto, chicos? ¿Qué implica esto? A ver, por favor, Edison. ¿Me escucha, Edison? Sí, doctora. A ver, ¿qué implica eso? ¿Cómo interpreta ello, mi querido Edison? La ética, doctora, la ética y la moral en el conciliador debe ser uno de los pilares más importantes para poder llevar una audiencia de conciliación. Como le dije hace unos instantes, existe, por ejemplo, principios como la de imparcialidad, que a veces no se ven en algunos centros de conciliación. Entiendo, querido Edison, eso es para todos. Cuando nosotros estamos hablando del tema de la confidencialidad, estoy diciéndolo como un escenario práctico que mi amado Padre que está en el cielo, les dije, solía decirnos en forma así, digamos, racional. Papito, ¿qué significa la confidencialidad? ¿Por qué se dice que, a ver, debemos de saber ser confidentes? ¿Qué significa eso? Y luego cuando decimos, por ejemplo, Edison,
Que no, Que tu doctora, mano, escucha, claro, no que sepa no, lo que tu mano izquierda hace. ¿Qué implica eso, Edison? la confidencialidad más que todo, que todo lo que en el proceso de conciliación se hable quede con el mismo conciliador, incluso cuando se habla entre las partes que quede con él, ¿no? Y a veces incluso los mismos procesos, ¿no? Porque a veces puede que te encuentres en el camino con personas relacionadas al proceso, con interés al mismo proceso, y como conciliador, debe de tener esa confidencialidad y no realizar ningún comentario respecto a ello, ¿no? Querido Edison. Está bien. Doctora, ¿Qué dice, por favor, mi querida Isaí? ¿Qué opina al respecto? sí, bueno, yo pienso que, por ejemplo, que cuando uno hace algo, ¿no? Una obra de bien, por ejemplo, no es necesario que uno lo comente, lo cuente, lo restriegue en la cara a los demás, se tomen fotos o hagan, ¿no? Entonces, uno cuando hace algo, que sea para uno. Muchas veces algunas personas lo cuentan porque, o te echan en cara porque quieren un favor tuyo, ¿no? Porque el hacer ese bien está, ¿cómo se dice? Hay una palabrita, se me fue. Está como supeditado, podríamos decir, a que si yo le hago un favor, me lo tiene que devolver. Entonces yo le echo en cara, mira, yo hice esto por ti y ahora tú haces esto por mí. No, cuando uno hace algo, exacto, cuando uno hace algo es mejor mantenérselo para uno mismo. O sea, a eso se refiere, ¿no? Lo que tu brazo, lo que tu mano derecha hace, que la mano izquierda no lo sepa, pienso. Claro que sí, Isaí, sí, querida. Es tan preciso esto, chicos. A veces, decimos, es un problema que viví. ¡Wow! ¡Qué desesperación! Yo tengo una amiga de absoluta confianza. Tengo un pata así, caramba, es que como en el argot, mi yunta. Ese es un personaje que sabe guardar reserva. Va a ser la única persona a quien le voy a confidenciar lo que me pasó. Oh my God. Graso error. ¿Por qué? Porque tú no sabes que esa personita en algún momento te va a enrostrar, como dice Isaí, te va a chantajear, te va a pasar factura. Y te vas a ver en la necesidad de involucrarte en situaciones que te están condicionando. Por lo tanto, chicos, aprende a ser reservado, aprende a ser confidente contigo mismo, aprende a ser una especie de monólogo contigo mismo, aprende a ser confidente contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Los terceros. No hay absolutamente descartado, chicos. Ni siquiera tus hermanos son las personas que tú esperas que sean tus confidentes. En algún momento la vida es tan compleja, es tan vulnerable, o sacaron a luz. ¿De qué emplazamiento hablas tú si tú aquella ocasión me hiciste una confidencia? Pero fue en otro contexto, no, pero lo hiciste. Oh my God, entonces tú estás desacreditada, tú estás desacreditado para hacer algún tipo de disquisición de opinión. Por lo tanto, chicos, aprende a monologar contigo mismo, contigo misma. Y aprende a tener reserva. Eso es ética, chicos. Manejo ético de todo lo que realmente te están compartiendo las partes. Con frustración, con dolor, qué sé yo. Pero aprende a manejarla con absoluta reserva. Por eso es que tú
eres confidente de tantísimas personas que van a concurrir a ti en tu condición de conciliador. Por lo tanto, oiga, lo primero que tenemos que cambiar es el estilo de vida, nuestra forma de ser. Muchos estamos mal acostumbrados. Estuve en una reunión, cuando de pronto estamos en un brindis, por ejemplo, una copa de whisky o una segunda, qué sé yo, empezamos a ver, a ver, a explayar situaciones de absoluta reserva, situaciones confidenciales, y lo peor lo decimos con nombre propio. Recuerda de fulano, sultano, vengano, miren lo que pasó. Oigan, ¿qué derecho tienes? Si tú no vas a cambiar de estilo de vida, si tú no eres la persona que va a tener que manejar con esos principios de la imparcialidad, de la confidencialidad, chicos, y sobre todo aprender a aceptar que la autodeterminación, en cuanto se suscriba los acuerdos, tienen que reflejar la voluntad de las partes. Entonces, chicos, mejor es que renuncies a esta carrera, porque eso requiere una dosis de manejo, no solamente prudente, sino sobre todo ético, chicos. ¿Me dejó entender, Chanela? La palabrita condicionado. Y esto se da también, por ejemplo, cuando uno tiene amigos, ¿no? A veces uno cree que es tu amigo, tu mejor amigo. Y uno le cuenta, comete infidencias, pues le cuenta, y cuando se termina la amistad, ahí empiezan, ¿no?, a contar, y a veces no solamente no cuentan lo que uno les dijo, sino lo agregan. Lo real. Hacerte daño, y entonces ahí es donde uno dice que no tiene ética, no tiene moral, o como coloquialmente decimos, o sea, ha roto los códigos, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo. Entonces yo pienso que por más que te hagan algo, así te estén lastimando, eso, si a ti te contaron algo, tienes que guardarlo para ti. O como yo siempre digo, mi boca es una tumba, es más, ya no me acuerdo, ¿no? Y así debe ser, así me estén lastimando, uno no tiene que contar, así ya no sea mi amiga. Y más, o sea, y con más razón todavía cuando se trata de tu trabajo, ¿no? Claro que sí. Guardar las Claro cosas. que sí. Obviamente, chicos. Por eso hablo de estilo de vida. Por lo tanto, entonces, no es que sea un aspecto difícil, imposible, no. Lo que pasa es que tú tienes que admitir que estás formándote para que la sociedad te tenga presente como ese conciliador que estaba esperando. Ya llegaste. ¿Ok? Estos son comportamientos, son actitudes, tienen que ser ya estilo de vida, reitero, tu forma de ser ante la sociedad. ¿De acuerdo? No es que vas a caminar como el gallito de la roca, no. Estilo de vida, de ser absoluta reserva de las cosas que tú eres, la beneficiaria o la depositaria de tantas privacidades, de tantas situaciones que ha generado precisamente el conflicto entre las partes. Entonces, si tú tienes la oportunidad de contar con esa información en primera mano, no lo divulgues. Y como Isaí dice, por ejemplo, habemos seres humanos que aprovechamos realmente cuando de pronto se quebró por alguna circunstancia la amistad con alguien, ni siquiera nos tomamos la libertad de hacer un remember en el contexto, en el contenido, sino que tergiversamos, manipulamos y maniobramos para hacer daño. Entonces, chicos, esas formas peculiares, esos estilos de vida hasta hoy, deben de sufrir un viraje de 360 grados. ¿Está claro? ¿Difícil? ¿No? Como alguien diría,
Easy, muy fácil. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, en la medida en que nosotros sepamos manejarnos con esos criterios éticos, principistas, oiga, es pertinente decir, voy a ser el próximo profesional de la conciliación. En este escenario también es pertinente hablar, por ejemplo, de cuán importante es, buscar el tratamiento a las partes en equidad de condiciones. No es lo mismo concurrir en igualdad, sino en equidad de condiciones. Por eso hemos dicho, hablar de equidad de condiciones, ¿qué implica, chicos? Aceptar que no podemos llevar a cabo un procedimiento conciliatorio si una de las partes va con abogado o con asesores. Cierto que tiene también la capacidad de dialogar todo lo que tú quieras, pero tú por el principio de la simetría, de la equidad de poderes entre las partes, no puedes soslayar, no puedes hacerte la vista gorda. Pon en equidad de condiciones. Miren, por este mismo tema, por favor, de la simetría de poderes, chicos, por ahí. Si hay alguien que está en una situación de incertidumbre, de aparente desventaja respecto al otro, busca cómo puedes equilibrarlo para que puedas iniciar una idónea o un idóneo procedimiento conciliatorio. Esto no solamente te va a generar reconocimiento, sino también te va a generar muy buenas energías, porque no estás haciendo daño a nadie. Ah, no, hoy tenemos que empezar a las 8 de la mañana porque resulta que tengo a las 10 de la mañana el siguiente. Ah, no, yo no. Oigan, así no puedes actuar. Acuérdense que ustedes no son jueces. ¿Qué son? Conciliadores, señores. Manejo con el principio horizontal, asertivo, chicos. Hemos dicho face to face. ¿Cierto? Y aprenda a mirar de frente. Aprenda a dosificar, si es acaso, algunos aspectos, digamos, no verbales, hazlo compartido. Porque eso es equidad y poder también. ¿No? Porque si no, puedes generar una especie de tensión de inseguridad en una de las partes. Cuando involuntaria, a lo mejor involuntariamente estás fijando la mirada en alguna de las partes. Tienen que ser compartidos. ¿Ok? Eso realmente es simetría también de poderes. Por ejemplo, también igual, chicos, por ejemplo, hablar del tema de la competencia. Igual lo que estoy diciendo. ¿En qué condiciones están las partes? ¿Cuánto de vulnerabilidad tiene uno respecto al otro en cuanto a conocimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el grado de competencia que tiene? Buscar en el mejor de los casos, chicos. Buscar siempre la equidad de poderes. ¿Bien? Asimismo, por ejemplo, creo que es pertinente, si nosotros hablamos en términos de imparcialidad, nosotros mismos advertir ese tipo de inequidades y buscar formas de suspensión de esa reunión con la participación de las partes. ¿Para qué? Para que se equilibre, porque en el acto a lo mejor no podemos manejar y el inicio, digamos, de ese procedimiento conciliatorio en ese término de equidad de poderes. Por lo tanto, si vemos algún tipo de desbalance, de desequilibrio, sepamos manejarla procedimentalmente. ¿De acuerdo, chicos? Eso no es un imposible, por favor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a compartir un poco algunas diapositivas. A ver, chicos. Doctora, no se están viendo ninguna diapositiva. No, recién Doctora, voy a ya abrir, no vamos querida, a seguir con las presentaciones. Sí, claro, y en unos minutitos, claro que sí, querida, en unos minutitos, ¿de acuerdo?